La pericarditis aguda suele ser idiopática vírica, con frecuencia asocia datos de un catarro, de vías respiratorias superiores o fiebre, y recordar un par de cosas relevantes, como que el ascenso del segmento ST que se produce es difuso y suele ser cóncavo hacia arriba, a diferencia del infarto, que es localizado en la zona donde está la isquemia y además cóncavo hacia abajo o convexo hacia arriba. El descenso del PR es un signo electrocardiográfico muy específico, aunque poco sensible, de pericarditis aguda, y el dolor pericardítico, recordaros que típicamente mejora cuando el paciente se echa hacia adelante, empeora al tumbarse hacia atrás y además que suele irradiarse hacia el trapecio en lugar de irradiarse hacia el brazo izquierdo, que es lo típico del dolor isquémico. Entre las diversas causas de dolor torácico, la historia clínica es muy importante, tal que un dolor transmisivo, intenso, que el paciente refiere con sensación inminente de muerte en región interescapular, se suele relacionar con el síndrome aórtico agudo, la disección aórtica, generalmente en aorta torácica ascendente. Un dolor que aumenta progresivamente y disminuye progresivamente en relación con el esfuerzo o el frío o el estrés emocional es el típico de la isquemia, que sabéis que suele ser centrotorácico o a veces precordial con sus irradiaciones características. El dolor pericardítico es típicamente modificable con la respiración, aumentando con los movimientos respiratorios y la tos y aliviando al incorporarse hacia adelante con esa irradiación que comentábamos típica hacia el trapecio. Un dolor a punta de dedo que sea reproducible con la palpación, sobre todo por la zona anterior torácica, es típico del síndrome de Tietze, de una costocondritis, que es propio de mujeres de edad media y que suele responder bien al tratamiento con antiinflamatorios. Y un dolor a punta de dedo, por ejemplo, aparece también con movimientos respiratorios en pacientes que sufren neumonía con cierto grado de pleuritis asociada o incluso en el contexto de una embolia pulmonar. Los dolores de origen psicógeno son muy variables en su intensidad, en su localización y en sus características, y de hecho la ansiedad asocia con bastante frecuencia opresión torácica que puede en cierto modo remedar al dolor propio de la isquemia miocárdica, y a veces supone un verdadero reto conseguir hacer un diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. En el tratamiento de la pericarditis aguda se suelen emplear fármacos antiinflamatorios a dosis alta, generalmente aspirina o ibuprofeno, y es muy importante hacer un descenso paulatino de la dosis a lo largo de varias semanas para intentar evitar un rebote que podría cronificar la pericarditis o, más que cronificarla, facilitar las recidivas en el futuro, cosa que ocurre también con cierta frecuencia si empleamos esteroides durante la fase aguda para controlar el dolor y la inflamación. Están contraindicados los fármacos anticoagulantes durante la fase aguda de la pericarditis para intentar evitar en lo posible un eventual sangrado pericárdico, de ese pericardio irritado e inflamado durante la inflamación de la pericarditis, para evitar así que se produzca el sangrado hacia el pericardio que pueda producir un taponamiento pericárdico. Por eso no deben utilizarse anticoagulantes en la medida de lo posible. Las características del líquido pericárdico en las diferentes enfermedades que producen derrame son prácticamente análogas a las de los derrames pleurales en las distintas enfermedades que producen derrame pleural, por lo tanto no tenemos que volver a estudiarla porque lo que estudiamos para el derrame pleural vale aquí. Así pues, ante un derrame pericárdico en el que el contenido sea claramente hemático, es necesario siempre valorar la posibilidad de que se trate de un derrame de origen tumoral, bien por un tumor primario o bien por una metástasis a nivel pericárdico que probablemente sea el que esté produciendo ese líquido que se acumula en la cavidad pericárdica. El taponamiento pericárdico es una situación de urgencia en la que es necesario tener al paciente monitorizado, puesto que se puede producir un deterioro rápidamente progresivo de la función sistémica, puesto que la hipotensión mantenida, hipoperfusión periférica, puede dar lugar a olivanuria con un fracaso prerrenal, etc. Por eso el paciente requiere cuidados estrechos. Es cierto
que podemos utilizar líquidos intravenosos, soluciones coloides o cristaloides para intentar mejorar en lo posible la precarga del lado derecho, pero realmente esto no va a solucionar el problema de llenado del ventrículo derecho, cosa que podremos conseguir bien con la pericardiocentesis, en la cual evacuaremos el líquido mediante una punción, o bien mediante la realización de una ventana pericárdica, que es un pequeño orificio en la cavidad pericárdica para drenarlo hacia la pleura y que sea allí donde el líquido se vaya reabsorbiendo progresivamente. Nunca debemos emplear diuréticos durante un taponamiento pericárdico, porque al disminuir la precarga vamos a dificultar todavía más el llenado por la ley de Frank-Starling. Por tanto, vamos a dificultar todavía más la capacidad de contracción del miocardio ventricular, de manera que vamos a fomentar la hipotensión y el deterioro hemodinámico del paciente. Hay datos en el ecocardiograma que nos orientan hacia la detección de una situación de taponamiento. El colapso o apachurramiento de las cavidades, que normalmente lleva un orden y se irán apachurrando en función de menos a más presión tengan en su interior. Lo más sensible es la aurícula derecha, que es la primera que se suele colapsar, la aurícula izquierda y la diástole del ventrículo derecho, luego la diástole del ventrículo izquierdo, en casos muy avanzados la sístole del ventrículo derecho y excepcionalmente ya habría un colapso sistólico del ventrículo izquierdo, que esto sería una situación probablemente premortem en un taponamiento masivo. Realmente las variaciones en el llenado a través de las válvulas AV también nos orientan hacia la presencia de afectación hemodinámica significativa en presencia de un derrame pericárdico, porque al tener comprometida la diástole tendremos dificultad en la entrada de la sangre de aurícula a ventrículo y tendremos variaciones respiratorias más marcadas de lo habitual, porque tendremos más dependencia del aumento de precarga al lado derecho que supone la inspiración para mantener un adecuado llenado. La expresión de esto es la modificación de presión arterial sistémica, que es lo que llamamos el pulso paradójico en presencia de un taponamiento. Esto lo podemos ver, ya digo, en el ecocardiograma mediante el análisis de las curvas de entrada de sangre de aurícula a ventrículo durante la diástole. Estas variaciones respiratorias que existen normalmente son muy llamativas, al igual que hay un descenso muy llamativo de la presión arterial sistémica durante la inspiración en pacientes con taponamiento pericárdico. El SAM no tiene nada que ver con este tema del taponamiento, porque es el movimiento sistólico anterior propio de situaciones con obstrucción dinámica en tracto de salida y como puede ser la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. De todas formas, es importante recalcar que la aparición de datos ecocardiográficos de compromiso hemodinámico no obliga en absoluto a realizar una pericardiocentesis. Esa es una técnica de riesgo que solo deberá realizarse si, aparte de datos ecocardiográficos, el paciente tiene datos clínicos de taponamiento, básicamente taquicardia reactiva, hipotensión arterial con pulso paradójico y oliguria secundaria a la hipoperfusión renal mantenida. La pericarditis crónica constrictiva o pericarditis constrictiva, debemos recordar algunos datos clínicos, como son la presencia de signo de Kurzbach, que es prácticamente la norma, y en ocasiones pulso paradójico como expresión de la dificultad de llenado del ventrículo derecho, que choca contra la pared pericárdica calcificada y dificulta por tanto su función diastólica. Estos pacientes habitualmente no acuden al hospital por fallos de ventrículo izquierdo. Generalmente son remitidos a consultas de digestivo por congestión hepática retrógrada secundaria al fallo derecho, que va a acabar dando datos de hepatopatía por éxtasis, por un hígado de éxtasis. Entonces, ya os digo que en general el síntoma de presentación habitual son los propios de la hepatopatía de éxtasis y los edemas periféricos, más que por problemas del lado izquierdo. Y esto es típico así porque el lado derecho, lógicamente, al ser una estructura del corazón con una capacidad diastólica más limitada que el ventrículo izquierdo, porque las paredes son más débiles y demás, es más fácil y es más precoz la afectación del lado derecho que la del lado izquierdo desde el punto de vista clínico, aunque en pacientes evolucionados evidentemente también podremos tener datos de fallos del lado izquierdo del corazón.